Bueno, vamos a darle lugar al último de los disertantes de esta jornada. También el gusto, el honor de contar con Marcelo Gulo, rosarino, doctor en Ciencia Política por la Universidad de El Salvador, magíster en Relaciones Internacionales por el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de la Universidad de Ginebra, graduado en Estudios Internacionales por la Escuela Diplomática de Madrid, licenciado en Ciencia Política por la UNR, asesor en materia de Relaciones Internacionales de la Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Educación y la Cultura, profesor de la Universidad Nacional de Lanús, autor de numerosos artículos y libros, destacándose el último de ellos titulado Relaciones Internacionales, una teoría crítica desde la periferia sudamericana. Y Marcelo nos va a hablar de Dios en la comunidad organizada. Te escuchamos, Marcelo, muchas gracias. Buenas noches, se escucha así, pues yo tengo un vozarrón bárbaro, ¿eh? Entonces no uso el micrófono que me distrae. Me toca a mí cerrar esta jornada. Cerrarla siempre es difícil después que han hablado todos y van comiéndose parte del discurso de uno. Esto está muy bien. Entonces, un poco vamos a dejar de lado lo que teníamos preparado, escrito, y siendo que me toca a mí cerrar estas jornadas, nosotros estamos a 70 años, ¿no es cierto?, de la Constitución de 1949, 70 años del discurso de Perón del 9 de abril de 1949 en Mendoza. Si tenemos que ponerle un contexto, hay que ser muy específico. El discurso de Perón es el 9 de abril de 1949. El 4 de abril, es decir, un par de días antes nada más, se había firmado lo que se va a conocer como el Tratado del Atlántico Norte. Eso significaba, cuando se firma el Tratado del Atlántico Norte, que los Estados Unidos habían puesto un paradigma que van a mantener después por mucho tiempo, que es el que no está conmigo, está contra mí. Y Perón va a plantear, se entiende, en Mendoza, dice él, los basamentos filosóficos, dice, no me atrevería a hablar de filosofía, dice él, delante de un numeroso filósofo, quizás de lo mejor que tenía el mundo, sino a plantear los basamentos filosóficos de nuestra tercera posición, es decir, una posición equidistante de los dos vencedores de la guerra, de los Estados Unidos y de la Unión Soviética, que representaban dos ideologías, como ha expresado el maestro Buela, antropológicamente erróneas. Pero Perón se atreve a desafiarlos y a plantear, para la Argentina no, para Iberoamérica no, también para el mundo, una propuesta distinta. Por eso, la comunidad organizada es el primer proyecto universal de los argentinos, el primero y el único, es el primer proyecto universal de los argentinos, en un contexto que está marcado por días anteriores a la firma de ese tratado y por el Plan Marshall. El Plan Marshall, dentro de las directivas secretas, estipulaba que ni un solo dólar del Plan Marshall podía ser utilizado para las compras de carnes o trigos en Argentina, es decir, en el contexto del más feroz boicot que la Argentina ha sufrido en su historia. Poco tiempo después se va a declarar la inconvertibilidad de la libra, es decir, la Argentina, piensan los ignorantes, era multimillonaria porque le habíamos vendido carnes y trigos y esto y lo otro a Inglaterra. Inglaterra no hacía otra cosa que anotarlo en una libretita. Y después, de finalizada la guerra, le dicen a Perón, bueno, ustedes nos tienen que perdonar esto porque es el esfuerzo de guerra. Perón le dice, miren, en todo caso, jurídicamente, será así del día que declaramos la guerra. Como lo declaramos tan tarde, en realidad me tienen que pagar todo lo que me deben. E Inglaterra declara entonces, después, la inconvertibilidad de la libra, es decir, que ni una sola libra de la que nos debían podía ser convertida al dólar o al oro, con lo cual las libras solo servían para comprar lápices, entiende, y reglas en Inglaterra, que es lo único que Inglaterra producía. Y la Argentina necesitaba imperiosamente comprar máquinas
para las industrias, es decir, y el único país que la tenía era Estados Unidos, la Unión Soviética estaba todavía en reconstrucción, Japón y Alemania destruidos, necesitábamos las libras para poder nosotros comprar máquinas en Estados Unidos. Si no eran convertibles, no se compraban nada. Por eso el ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña dice: con esta medida hemos herido de muerte el ambicioso proyecto industrializador de Perón. Es decir, las circunstancias más difíciles que la Argentina habían pasado, contrario censo de lo que no estudia, creen que era el momento de la Argentina, tenía bonanza y tenía espacio internacional. Digo esto ¿por qué? Porque Perón plantea en ese discurso a los filósofos que él no habla en nombre de un partido político, habla en nombre de un movimiento nacional, en nombre de un movimiento nacional de liberación. Y la verdad, se entiende que tenemos que decir, a 70 años de esas circunstancias, que el peronismo, que nace como un movimiento nacional de liberación, se ha transformado en un partido de administración de la dependencia. En eso se ha transformado, en un partido de administración de la dependencia. En el más eficiente, sin ninguna duda, partido de administración de la dependencia, pero es un partido de administración de la dependencia, porque hay un nuevo estatuto legal del coloniaje que fue construido a partir del proceso, perfeccionado, se entiende, con Menem, que rige hasta ahora. Por eso yo, hace un par de horas, escribí, y me lo publicaron, no sé por qué, digo, porque la única verdad es la realidad, y solo la verdad nos hace libre, es preciso reconocer entonces que la comunidad organizada que pensó y construyó Perón, junto con el pueblo argentino, ya no existe. La Argentina industrial es tan solo un recuerdo. 1 de cada 2 niños es pobre, cientos de miles de familias están destruidas, los caprichos se han transformado en derechos, el matrimonio no es más entendido como una misión, sino como un contrato, la droga hace estragos en los sectores más pobres, mientras los ricos se refugian en guetos cada vez más amurallados. Con honrosas excepciones, los dirigentes sindicales se han transmutado en empresarios. Los autodenominados militantes peronistas, en su inmensa mayoría, se han convertido en individuos bipolares. Por un lado, predican la doctrina de Perón y por el otro, con la excusa de un falso pragmatismo, que debería ser llamado puestismo, apoyan a candidatos a intendentes, gobernadores, senadores, presidentes, que son en realidad liberales o progresistas. Dios es el gran ausente del discurso de los llamados, que los medios masivos de comunicación llaman dirigentes peronistas, que han olvidado o no quieren recordar que el liberalismo y el progresismo son concepciones antropológicamente opuestas a la misma sustancia de la comunidad organizada. Porque si el peronismo tenía como eslogan para la gente común, pudiera interiorizarse, que no era ni yanqui ni marxista, quería decir, no somos ni liberales ni marxistas, ¿no es cierto? Hoy el peronismo no puede ser ni neoliberal ni progresista, porque el progresismo no es otra cosa, se entiende, que un marxismo degradado. Es lo mismo que el paco a la cocaína, contiene todos los defectos del marxismo sin ninguna de sus virtudes que tenía, sentido de heroicidad, sentido de militancia. Entonces, el peronismo hoy, en manos de la dirigencia peronista, ha devenido, se entiende, en un partido de administración de la dependencia. Los dirigentes peronistas son en su gran mayoría, salvo honrosas excepciones, o liberales o progresistas, que son los dos brazos nuevos de la oligarquía financiera internacional. Porque es cierto, claro, que ahora no hay, ¿no es cierto?, una persecución física, hay una persecución que la hace el pensamiento correcto. Cuando uno se aparta de ese pensamiento correcto, es estigmatizado y absolutamente perseguido. Por eso algunas compañeras que se atrevieron a defender el derecho a la vida desde la concepción, fueron acusadas, y se les pintaba, se entiende, en la universidad donde trabajan, fascista, facha, como la compañera aquí presente, que tuvo, se entiende, el honor de ser acusada de eso por defender el derecho a la vida. Es decir, que ese mecanismo de represión sigue existiendo, nada más que cambia la forma de la represión.
Y claro, Dios es el gran ausente, pero era el gran presente en la comunión organizada. Perón va a ser muy claro en el discurso cuando él va a decir, ¿no es cierto?, va a darlo también a entender que las raíces más profundas de la comunión organizada, que él entiende como un ideal a alcanzar, pero lo dice también como un plan que está siendo ejecutado por él mismo, ¿sí?, por el presidente de la Nación. Es un ideal y al mismo tiempo es un plan en ejecución. Ese plan en ejecución encuentra sus raíces más profundas en las tres colinas. En la colina se entiende de la Acrópolis, en el Capitolio y en el Gólgota, es decir, en Atenas, en Roma y en Jerusalén. Pero de esas tres colinas, dice Perón, la más importante, sin ninguna duda, la más determinante, es la colina del Gólgota, es decir, es Jerusalén. ¿Por qué? Porque a partir del... Ya ahora pierdo los papeles, a partir del cristianismo va a acontecer algo que no había acontecido nunca en la historia de la humanidad. ¿Qué es lo que no había acontecido en la historia de la humanidad? Es que los griegos, que habían construido su ciudad, su ciudad ideal, su pensamiento, y que Roma, dice Perón, la lleva a imperio, esa polis transformada en imperio, para los griegos el hombre no era libre, porque el hombre era juguete de los dioses. Y no tenían el concepto de la libertad absoluta. Y el cristianismo viene a traer el concepto de que el hombre es libre. Es libre porque es hijo de un mismo padre, y Dios le da la libertad absoluta. Pero a su vez, ese hombre libre está en una vertical que tiene una horizontal, es hermano en Cristo. Es decir, extiende el concepto de prójimo a la humanidad. Y eso, por supuesto, no lo podían tener ni los griegos ni los romanos. Por eso ese Perón viene a perfeccionar, se entiende, lo griego, viene a perfeccionar lo romano. Ese encuentro entre el pensamiento griego y el juridicismo romano queda, se entiende, sellado y perfeccionado por el aporte, se entiende, del cristianismo, que después va a utilizar también, se va a montar sobre el pensamiento griego. Y uno podría nombrar, ¿no es cierto?, cientos de discursos de Perón, cuando reivindica esa condición que hoy ha desaparecido del discurso del vocabulario de la dirigencia peronista. Es decir, el peronismo es una filosofía de vida profundamente cristiana. Eso no lo dice nadie, y si alguno lo dice, por supuesto no lo cumple. Podríamos nombrar cientos de discursos de Evita al respecto, claro, se van a cumplir los 100 años, va a haber todo tipo de homenaje, pero lo que no va a haber seguramente es el homenaje real y sincero al pensamiento de Eva Perón, porque Eva Perón ha sido capturada primero en su cadáver por la Revolución Libertadora y después en su pensamiento ahora transfigurado, si antes fueron por las hienas de la Revolución Libertadora, por el progresismo, que oculta su pensamiento y la disfraza con un pañuelo verde, cosa absolutamente ridícula, ¿no es cierto?, en el pensamiento de Eva Perón, en cientos de discursos. Entonces, hoy, si tenemos que ser concretos, ¿no es cierto?, el peronismo no es ni neoliberal ni progresista. Y hay un estatuto legal del coloniaje, un nuevo estatuto legal del coloniaje, que tiene, podemos discutirlo, una serie de leyes que dan marco a esa dependencia. Dos de ellas fueron puestas durante la dictadura militar por José Alfredo Martínez de Dios, que son las leyes de entidades financieras. Esas leyes de entidades financieras, ningún gobierno, desde la asunción de Raúl Alfonsín hasta ahora, jamás le ha tocado con el pétalo de una rosa. Por supuesto, tampoco se lo tocó con el pétalo de una rosa a José Alfredo Martínez de Dios, que era en realidad el cerebro, se entiende, del golpe y el gran jefe del golpe. Los otros eran unos pobres imbéciles. Yo tengo una imagen siempre que me quedó grabada de cómo es el poder real en Argentina, a veces uno lo ve al poder real, que es la única vez que José Alfredo Martínez de Dios fue citado a declarar en Buenos Aires, ¿está? Yo nunca había visto algo parecido. Llega José Alfredo Martínez de Dios
el jefe real del poder, y el juez sale a recibirlo, al imputado. Es decir, el juez le debe decir, perdón, don Alfredo, usted comprenderá, no queríamos traerlo acá. ¿No? Porque el juez sale a recibir al poder real, a pedirle perdón. ¿Está? Ese hombre jamás fue tocado con el pétalo de una rosa. Todas las instituciones de derechos humanos en Argentina jamás lo tocaron a él, jamás, jamás. Cuando era el real cerebro de todo, se entiende, la planificación de la destrucción de la Argentina, industrial, moral y física a partir del 76. 2 leyes de entidades financieras que rigen hasta el día de hoy. Sin las leyes de entidades financieras no se puede orientar el crédito hacia la industrialización y por lo tanto no hay reindustrialización posible. Ningún gobierno podrá hacerla jamás, porque el crédito está orientado a lo que quieren los bancos, que es el consumo. Es sencillo. Por eso cuando se reproduce una reactivación en Argentina, se reproduce a través del consumo y después ese proceso fracasa estrepitosamente porque nadie ha invertido en la industria. Y nadie invierte en la industria porque las leyes impiden direccionar el crédito hacia el crédito industrial. Pero después, ¿no es cierto?, esas 2 leyes fueron complementadas con la ley de puertos, ¿no?, con la ley de puertos, que es como si yo, ¿se entiende?, le digo a una persona, toma la llave de mi casa, vos vas ahora a controlar la puerta de entrada y salida de mi casa. En realidad es el que me controla a mí. Privatizar la puerta de entrada de mi casa es darle el poder de mi casa a un extraño para que me controle. Por eso todo el mundo habla, se entiende, de Rosario como epicentro de las drogas. Y nadie se pregunta por qué. ¿Por qué Rosario es el epicentro de la droga? ¿No? ¿Por qué tenemos más droga que en otro lado? ¿Por qué se distribuye de acá? Es muy sencillo, porque en los puertos que van desde 20 kilómetros al sur de Rosario hasta 20 kilómetros al norte, sin ningún control estatal, entra lo que la droga quiere que entre, lo que la mafia quiere que entre. Es muy sencillo, por dónde entra la droga y por dónde se escapan las divisas, porque todo el mundo sabe en Santa Fe que tiene un amigo que el 40% o 50% de la cosecha se venden en negro. ¿Y por dónde se escapan? Por los puertos privatizados. Pero esas leyes se complementaron con la ley de minería. La ley de minería que implica, ¿no es cierto?, que se comen la montaña, la llevan a Vancouver y en Vancouver dicen cuánto porcentaje de mineral había por cantidad de barro, se entiende, exportado. Y por supuesto el lobo no dice cuánta oveja se comió. Es curioso, ninguna de estas 2 leyes fueron tocadas tampoco con el pétalo de una rosa por ninguno de los gobiernos, jamás. Hubo algún cuestionamiento a la ley de minería desde el punto de vista ecológico. Entonces salió el libro de Bonazo, y por casualidad el libro de Bonazo en su primera edición se presenta en Atlanta, en Estados Unidos. Y yo me pregunté, ¿por qué se presenta en Atlanta, en Estados Unidos, el libro de Bonazo? Que criticaba a la minería desde el punto de vista ecológico, no de otro punto de vista. No desde el real que se están llevando la riqueza de la Argentina. Es muy sencillo, porque toda la cordillera de los Andes pertenece hoy a Gran Bretaña, disfrazada de compañías sudafricanas, canadienses, de las que sean, pero en realidad son empresas mamuscas. Cuando uno la empieza a sacar, todas son una sola muñequita que está en Londres. Y lo que querían los norteamericanos que le diesen algo también para ellos. Entonces dijeron, mirá, vamos a boicotearte con esta ecología si vos no nos da una parte. Habrán arreglado y se terminó el tema de Bonazo. A estas leyes, ¿no es cierto?, que hacen de la Argentina una colonia, una nueva neocolonia, por supuesto, ni el gobierno de Menem, que fue quien construyó varias, ni el gobierno de Kirchner, de Cristina, la tocaron con el pétalo de una rosa. Entonces yo siempre tengo la metáfora de el taxi. ¿Está? La Argentina es como un taxi. Antes del 76 el taxi era nuestro. Ese taxi era nuestro y entonces uno trabajaba todo el día, iba a la casa, le daba una plata a la mujer y una pequeña parte la ponía para mantener el taxi, amortizar el taxi. Cuando nosotros nos levantamos del 76 en el 82, cuando nos despertamos, ¿está? Resulta que el taxi no es más nuestro. El taxi no es más nuestro porque ese estatuto legal de Croñás que se complementaba con la deuda externa más gigantesca de la historia de la humanidad,
que la Argentina había adquirido en ese momento y que era fraudulenta. Y entonces resulta que íbamos a trabajar en el taxi, pero el taxi no era más nuestro. Pero dada el sistema democrático que había que elegir, nosotros no lo elegimos a Alfonsín. En realidad, el que lo elige a Alfonsín es desde afuera, son los poderes externos, que establecen una campaña, la primera campaña que se estableció en Argentina, a partir de un marketing feroz que nosotros nunca habíamos visto, que la hizo el publicista Rato. Entonces inventan el pacto sindical militar, cuando el pacto militar lo tenía Alfonsín desde jovencito, que iba a almorzar todos los miércoles con Arguindegui, que era su compañero de escuela militar. Y claro, resulta que los radicales no pueden manejar el taxi, lo chocan, arruinan el taxi, ni siquiera pueden manejar la dependencia, no pueden administrar la dependencia. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, terminado esto, tuvieron que recurrir de vuelta, se entiende, al peronismo, que ahora se convierte en un partido eficiente de administración de la dependencia. Pero como ellos siempre desconfían del peronismo, por más que los compañeros sean adictos, se entiende, a la dependencia, porque son como las personas bautizadas. El enemigo piensa, este fue peronista alguna vez. Entonces por ahí, algún momento se le va a agarrar un cargo de conciencia y va a hacer algo por su patria y va a iniciar algo distinto. Entonces desconfían, se entiende, como los ateos desconfían de los bautizados porque el bautismo da una gracia. Entonces no va a ser que al final resulta ser cristiano, no va a ser que al final resulta ser peronista y el último día nos hace un jueves 13. Entonces lo vuelven a poner al radicalismo, ¿no es cierto?, y vuelven a chocar el taxi. Esa es la verdad. Entonces, otra vez a recurrir, se entiende, al peronismo para que administre la dependencia. Pero, señores, seamos claros, nosotros no hemos hecho más que administrar la dependencia. Por eso no baja la pobreza en Argentina. Por eso Perón hizo en 10 años una revolución, está construyendo, se entiende, entre otras cosas, un avión a reacción, cuando fue el cuarto país en el mundo, es decir, poseyendo la tecnología más eficiente de ese momento, y nosotros no logramos nunca bajar la pobreza del 30%. Lo que logramos es dar subsidio, no trabajo. Entonces baja, se entiende, el nivel de hambre de la gente porque tiene un subsidio. Claro, mejor tener un subsidio que no tener nada. Pero la pobreza estructural no bajó nunca en Argentina. Crece todos los años. Entonces, este partido de administración de la dependencia en el cual se ha convertido el peronismo, no sería esta acusación mía tan grave, la verdad, si no fuese que ha perdido su alma. ¿Por qué? Porque hay determinado momento en la historia en que uno podría hasta admitir que, dada la relación de fuerzas, no hay otra opción posible, ¿no es cierto?, que administrar la dependencia. Pero en la administración de la dependencia lo que no se puede perder es el alma. Si el peronismo es contaminado del neoliberalismo en la década del 90, en la década del 2000 va a ser contaminado del progresismo. Y el progresismo es antropológicamente lo contrario de la comunidad organizada. El progresismo, ¿no es cierto?, con el pañuelo verde, que dice que nosotros que nacimos para defender al más indefenso de todos, ahora tenemos que asesinarlo. Resulta ser que tiene patitas, manos y uñas, pero no es un ser humano. Y por lo tanto, se entiende, hay que matarlo, porque alguien lo decide. No se puede matar por ninguna causa, porque un inocente no puede pagar la culpa de un culpable. Aunque se entiende, eso ha sido, se entiende, engendrado por la violencia, un inocente es un principio del derecho, no puede pagar la causa de un culpable. Entonces no tiene derecho nadie a tocarlo, porque esa vida es sagrada. Pero ese progresismo también nos trajo, se entiende, el fundamentalismo indigenista, que amenaza a la inconclusa nación iberoamericana con un nuevo proceso de fragmentación territorial. Pero también fue complementado con algo que en las universidades, en las facultades de Derecho, es casi sacrosanto hablar mal, que fue el garantismo. El garantismo, que en realidad es un disfraz del abolicionismo. Pero ambas cosas, todas ellas, son siempre y tienen un origen, que es el origen del pensamiento marxista,
porque el progresismo no es otra cosa, se entiende, que un marxismo degradado, es lo que el paca o la cocaína. Pero históricamente podríamos demostrarlo, podríamos demostrar porque los congresos del Partido Comunista en 1930 son los primeros que proponen, 30 y 31, Montevideo y Buenos Aires, la fragmentación, dicen ellos, de los actuales estados nacionales en repúblicas indígenas, ¿no? República Indígena, así como que estábamos fraccionados, había que fraccionarnos un poquito más, ¿está? Y proponen la creación de 30 y pico repúblicas, se entiende, indígenas. A Bolivia la querían partir como en 14 pedazos, ¿no? Al Perú no sé en cuántos. En Argentina tenían un problema, no encontraban indios. Entonces dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, tiene que entrar también el tema lingüístico. Repúblicas a las lenguas, y entonces como suponían que en Santa Fe se hablaba mucho italiano, hay que crear una república italiana en el sur de Santa Fe. Eso está escrito. Pero lo más curioso, se entiende, de el progresismo, que ha cundido como una peste dentro del peronismo, es que repiten un vocabulario sin saber qué es lo que hablan. Es decir, si nosotros dijimos, porque lo repiten aquellos de buena intención, con los de mala intención no me interesaría discutir. Entonces empiezan a repetir palabras, ¿está? Que es como si yo empiezo a utilizar para analizar la realidad el concepto de lucha de clases. ¿Puede ser un buen concepto para analizar la realidad? Sí, puede serlo, pero no es un concepto dentro del peronismo. Si yo voy a analizar la realidad desde la lucha de clases, no estoy haciendo un análisis desde el peronismo y no soy peronista. ¿Puede ser ese concepto, ese análisis superior al nuestro? Es debatible y podría ser, yo creo que no, pero es otro problema. El tema es que si yo utilizo el concepto de lucha de clases, estoy dentro del marxismo y no dentro del peronismo, ¿no? Y entonces, cuando se utiliza el término de patriarcado y todo lo demás, ¿está? Lo que ignoran, ¿está? Es que eso nace del libro de Engels, ¿está? Origen de la familia, la propiedad y el Estado, donde Engels dice, señores, Marx, Carlitos, tenía razón. Carlitos tenía razón porque cuando el hombre se apropió un pedazo de tierra, nace la lucha de clases. Pero dice Engels, al mismo tiempo que se apropió de eso, se apropió de la mujer, capturó una mujer, dice él, y la hizo casi su esclava. ¿Cómo la hace su esclava? A través del matrimonio. Por eso para ellos el matrimonio es siempre una relación de fuerza y no una relación de amor. Siempre una relación de fuerza y no una relación de amor. Y entonces dice Engels, sí, Carlos dijo que para conseguir la liberación hay que terminar con la propiedad privada, entonces la lucha de clases para terminar con la propiedad privada, para terminar con la opresión que sufre la mujer después de haber sido capturada, hay que, se entiende, terminar, dice Engels, con el matrimonio, se entiende, y la familia. ¿Por qué, dice Engels? Partiendo de un supuesto incomprobable y absurdo, porque no existió, porque antes vivíamos en el paraíso. ¿El paraíso qué era? Que no había propiedad. No tan solo eso, sino que no había familia. ¿Está? Entonces, como no había familia, ¿está? Las relaciones sexuales eran libres de todos con todos, ¿está? Incluso del padre con la hija. Por eso, se entiende, otros autores, que ahora es una vaca sagrada en nuestras facultades, Foucault, propone, se entiende el incesto. Y dice que es una construcción social. Y a eso nosotros los estudiamos, mientras que no estudiamos a Sampaio, a Foucault. Mientras que todo el mundo conoce a Foucault y estudia a Foucault de memoria, a Sampaio no lo estudia nadie. Entonces, el peronismo, ¿no es cierto?, se infectó, digo yo, de progresismo. Primero de neoliberalismo y después de progresismo. En los dos casos lo que pasó fue que se eliminó del centro del peronismo a Dios, ¿sí? Se eliminó del centro del peronismo al cristianismo, ¿no? Esa es la realidad. El centro de la comunidad organizada, el centro del pensamiento de Perón era el pensamiento cristiano. Y de eso se entiende la fe cristiana, eso se ha sido arrancado, se entiende, como quien arranca un tumor, se entiende, del cerebro de los peronistas, ¿no? Por eso yo también he dicho que la mayoría de las conmemoraciones que se han hecho, de los congresos que se han hecho sobre la Constitución del 49 y la comunidad organizada son falsos, son absolutamente falsos, ¿no es cierto?
porque no se hacen desde el pensamiento peronista. Van y hablan progresistas, castristas, guevaristas, pero a excepción de Vuela, que estuvo ahí, el único peronista, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que yo tenía, en resumen, que decirles, ¿no es cierto? No es un tema, por supuesto, ahondar, que uno podría resumirlo en una sola frase, ¿no? Si ayer no fuimos ni yanqui ni marxista, hoy no tenemos que ser, ni seremos, ¿se entiende?, ni neoliberal ni progresista, ¿eh? Muchas gracias.